Sean grandemente bendecidos en esta hora. Quiero hablarles en esta ocasión sobre una historia muy bonita registrada en San Lucas capítulo 5. Sé que todos ya hemos escuchado esta historia, pero la misma tiene muchas enseñanzas que nos edifican y quiero mencionarle algunas. En esta reflexión vamos a ver qué bueno es Jesús, cuán grande es su poder y que una vez que le conocemos no podemos resistirnos a seguirle. Que ninguna abundancia material, ni prosperidad visible, ni tampoco cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer va a ser mayor que la pasión por seguir a Jesús cuando Él nos invita. Y cuando Él invita, hoy mismo Él te invita a seguirlo. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Y para poner esta reflexión en contexto, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué cosa vino Jesús a enseñarnos? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Y cuál es el plan de Jesús para la humanidad? Vamos a estar analizando estas preguntas al final. Jesús demostró desde el principio que Él tiene el poder, que Él tiene el control de todo, el control sobre la naturaleza, control sobre el cielo, la tierra y el mar, autoridad sobre los peces. Vamos a reflexionar en el milagro de la pesca milagrosa, aquí en San Lucas capítulo 5. El verso 1 dice que Jesús estaba al lado del lago Genesaret, el cual le llamaban también lago Tiberíades y mar de Galilea, lo cual sé que has oído esos nombres antes, pues allí fue la base central del ministerio de Jesús. Dice que allí había un gentío que querían escuchar las palabras de Jesús. Y cuando Jesús vio dos barcas que estaban allí a la orilla, le pidió a uno de los pescadores llamado Simón, el cual luego le cambió el nombre a Pedro, que le prestara su barca. Y apartando un poco la barca, se sentó Jesús y le enseñaba a la multitud. Miren, seguramente la barca era algo muy valioso para Simón, pues representaba su trabajo, su esfuerzo y sustento diario. Pero vemos cómo Simón, sin aún conocerle, lo conocía solo como un maestro religioso, hace un gesto de bondad y de confianza y permite que Jesús use su barca. Y pensaba yo, ¿cuánto más nosotros que le conocemos permitiremos que Jesús use nuestra barca? Permitiremos que Él use eso tan significativo de nosotros para su gloria y honra. Cuando Jesús terminó de hablar, luego le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En el versículo 4, pero Simón le aclara: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ellos preferían pescar de noche? Hay varias teorías, y una es que los peces se acercan mejor a la superficie de noche, y por eso se le hacía más fácil pescar en la oscuridad. Le está pidiendo que vuelva a regresar a mar adentro, hacia las profundidades, y que eche sus redes nuevamente, aunque ya era por la mañana. En ese momento, Simón Pedro tal vez argumentó en su mente el por qué Jesús está pidiendo eso, sabiendo que en toda la noche no pudieron pescar nada. Pero vemos rápidamente una reacción de Simón Pedro que nos llama la atención. Y como seguidores de Jesús que somos, deberíamos imitarlo. Y es que Simón a este punto deja sus opiniones por debajo de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús fue más importante para él que sus propios argumentos. Vemos cómo le dice, más o menos así: aunque no hemos pescado nada en toda la noche, y yo soy experto en esta materia, y toda mi vida me la he pasado pescando, solo porque tú lo pides, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Por tu palabra
echaré la red nuevamente. Por lo tanto, miren, no es ni tan siquiera porque él piensa que es lo más correcto, sino que por fe a lo que Jesús le manda. Aquí vemos el acto de confianza, acto de fe de Simón Pedro hacia lo que Jesús le manda. Echad la red. Y dice el verso 6, que habiendo tirado la red en la profundidad del mar, dice que encerraron gran cantidad de peces. Había tantos peces que se rompía la red y tuvieron que venir a ayudarles de otra barca. ¡Wow! Así que miren qué gran milagro y provisión del cielo, como nunca antes ellos habían visto. Sus redes desbordándose de tantos peces. ¿Y saben cuál era la diferencia? Lo único que diferenciaba en esa ocasión era que Jesús estaba con ellos en la barca. Cuando obedecemos a Jesús, Él nos muestra su amor y su poder, y su favor está con nosotros. El plan de Jesús es la prioridad. Vemos que Él no le dio los peces cuando ellos quisieron, se los dio cuando Él quiso dárselos. Posiblemente lo has hecho bien según tu propia opinión, pero no has pescado tampoco nada. No has logrado tus metas propuestas o tus sueños y tus planes. Pero hoy el Señor te invita a confiar en su plan, en el plan de Jesús, y por fe dejarte llevar por su palabra. Él quiere hacerte un milagro. Él escogerá el tiempo perfecto para bendecirte, cuando menos te lo esperes. Y aunque vaya en contra de la lógica humana, ahí su voluntad es perfecta. El verso 8 dice que Simón cayó de rodillas ante Jesús en señal de reverencia y arrepentimiento. Le dijo, Señor, observen que ya no le llamó maestro. Le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Al ver el gran milagro de Jesús, Simón reconoció al fin quién estaba parado frente a él. Jesús, el único Dios verdadero. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más reconocemos nuestra necesidad de Él. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos su perdón y restauración. Entonces Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Miren qué maravilloso que Jesús, de la misma habilidad que tenía Simón Pedro y sus compañeros, escoge hacerle un llamado especial para algo más grande. Y es que ya él no iba a ser pescador de peces, sino pescador de hombres, para la gloria de Dios. Ministrar con Jesús para salvación de las almas. El verso 11 dice, y cuando trajeron a tierra las dos barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren, Simón Pedro decidió dejar sus dos barcas desbordadas y repletas de peces que Jesús mismo les proveyó milagrosamente. Una visible prosperidad personal que él podía haber sacado provecho vendiendo todos esos peces. Mas sin embargo, Simón Pedro y sus compañeros dejaron allí todo y siguieron en fe a Jesús. Se decidieron por una pesca más grande, la pesca espiritual, aprender de Jesús para salvación de las almas. Y como conclusión, muy importante, unos puntos que le voy a mencionar. Vamos a ver primero, número 1, ¿qué cosa Jesús quiere enseñarnos? Lo que hizo Pedro me pone en una perspectiva conmigo mismo. ¿Yo estaría dispuesta o dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús? Por ejemplo, muchos cristianos no dejan cosas o actitudes, no dejan el viejo hombre. Esa es la enseñanza. Y número 2, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Pedro era uno de los mejores pescadores de la región, experimentado y apasionado en lo que hacía. Y eso mismo Jesús lo utiliza para la gloria de Dios. Tal vez en este momento tú te estás diciendo, yo no creo que Jesús me escoja a mí para ser pescador de hombres, porque no sé predicar.
Sientes que tal vez ese no es tu llamado, que solo era el llamado de Simón Pedro. Pero tal vez tu llamado igual es a usar la pasión que tú usas en algún talento que Dios te ha dado, alguna habilidad que Dios te ha permitido, en lo que tú eres muy bueno, en lo que pones todas tus fuerzas y pasión y empeño. Jesús te está invitando a que uses esa misma pasión para su reino. Te está invitando para usar cualquier habilidad que Él te ha dado para la gloria de Dios y así también bendecir las almas. Y número 3, ¿cuál es el plan de Jesús para la humanidad? El plan de Jesús para todos es la bendición de la salvación de nuestra alma. No hay otra prioridad para Jesús que salvarnos. El milagro de la multiplicación de estos peces nos lleva muchas veces como seres humanos a pensar en prosperidad material. Pero miren, de eso no se trata esta historia, porque si de eso se tratara, primeramente Jesús no hubiera permitido que dejaran esas 2 barcas abandonadas a la orilla del lago, repletas de peces. Jesús no vino a darnos prosperidad y abundancia material, sino prosperidad y abundancia espiritual. Y más bien ese milagro fue un simbolismo de cómo en el ministerio de Pedro los seguidores de Jesús habrían de multiplicarse más adelante. Para Simón Pedro, la abundancia y la prosperidad visible en ese momento no fue mayor que la pasión por seguir al Maestro, cuando le invitó a seguirle y dejó todos los peces tirados en la barca y siguieron a Jesús. Él entendió que cosas mayores alcanzaría con Jesús. Y no me refiero necesariamente a que alcanzaría mayores bendiciones materiales, sino espirituales. Jesús vino a demostrarnos que para Él nada es imposible. Él puede hacer milagros a favor nuestro. El plan de Jesús para la humanidad es que todos oigan las buenas nuevas de salvación. Él vino a salvarnos, no a condenarnos. Jesús vino a darnos luz en medio de la oscuridad. Jesús vino a morir en lugar de nosotros y reconciliarnos con Dios. Nada de este mundo puede ir por encima del plan de Jesús. Entonces, lo mejor es seguir a Jesús. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu hermosa palabra, porque cada día nos enseñas más de tu carácter, de tu amor, de tu poder, de tu autoridad, Señor, de tu misericordia para nosotros, tus hijos. Te pedimos en esta hora que tú aumentes nuestra fe, Señor, nuestra confianza cada día más en ti. Señor, que sepamos que tú eres el dueño del universo, del cielo, de la tierra, del mar, que tú tienes autoridad sobre toda la creación. Señor, podemos venir a ti confiadamente, sabiendo que en tu tiempo y en tu plan perfecto, tú nos podrás dar todas las cosas de las que tengamos necesidad. Mira esas personas que se sienten frustradas porque no han logrado alguna meta o algún sueño en su vida, Señor, o alguna petición no contestada. Como dice el Salmo 35, por la noche hubo llanto, pero con la mañana llega la alegría. Padre, enséñales que aunque ellos hayan estado toda la noche tratando de pescar y no lo hayan logrado, va a llegar esa mañana donde tú, Jesús, entrarás a su barca. Y ahí, Señor mío, le harás el milagro. Por la noche hubo llanto, pero con la mañana llega la alegría. Tú eres la luz del día, tú eres la luz de nuestras vidas. Señor, en ti confiamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.